Bueno, en esta cápsula lo que les voy a presentar es el análisis a este review que tenía por ahí guardado. Está un poco viejo, es del 2012. Del 2012, sí. Y es del Journal de Physical Chemistry Letters. Es un journal de la ACS. Entonces por ahí quienes tengan acceso lo pueden encontrar, si no pues me lo pueden pedir y con gusto se los comparto. Bueno, un semiconductor orgánico es un material que bajo ciertas condiciones puede conducir carga eléctrica. Estas condiciones físicas pueden ser temperatura, campo eléctrico, entre otros factores, aunque lo más común es que la conductividad aparezca cuando se exponen a radiación electromagnética. Existe una gran variedad de dispositivos donde pueden ser aplicados estos materiales. Podemos encontrarlos en LEDs orgánicos, transistores de efecto de campo, celdas solares, sensores, láseres orgánicos, dispositivos espintrónicos, entre otros. Ahora bien, los semiconductores inorgánicos son rígidos, a diferencia de los orgánicos que son flexibles. Es por ello que se prevé un enorme potencial para la implementación en el desarrollo de circuitos electrónicos flexibles, papel electrónico o dispositivos de radiofrecuencia para identificación de personal. Pues bien, existe una gran variedad de ventajas de estos materiales, pero en este artículo, aunque ya está un poco viejo, les voy a hablar de algunas estructuras y cosas que hay que considerar. Como es de esperarse, la movilidad de carga es una de las principales propiedades electrónicas que hay que conocer de un material que se pretende implementar en el área de electrónica orgánica. La movilidad de carga es un parámetro que nos refleja la velocidad que toman los huecos o electrones, dependiendo del caso, al ser expuestos a un campo eléctrico. Y de acuerdo con esta relación que nos muestran aquí en el artículo, podemos ver que afecta directamente la velocidad de los portadores de carga. Dato importante, las unidades de movilidad de carga son centímetros cuadrados sobre volt segundo. Bueno, en cuanto a la movilidad de carga, esta puede ser de dos tipos. Puede ser movilidad de huecos o movilidad de electrones, aunque existen también otras modalidades que ya dependen del experimento que se realice para hacer la medición. Puede ser de efecto de campo o movilidad de diodo. Los materiales que son ricos en electrones en su esqueleto pi conjugado, en principio pueden contar con una alta movilidad de huecos. Comúnmente este tipo de materiales son conocidos como semiconductores tipo P. Bueno, los semiconductores tipo N son más escasos, como podrán ver en la literatura, y suelen estar constituidos por moléculas deficientes de electrones. Comportamiento electrónico que puede deberse ya sea a una característica inherente del esqueleto pi conjugado o bien a la presencia de grupos atractores de electrones enlazados a la estructura pi conjugada. Sin embargo, estos materiales son menos comunes que los semiconductores tipo P, debido a que esta característica electrónica los hace más sensibles a las condiciones medioambientales, tales como presencia de humedad o el oxígeno atmosférico. Bueno, les comento que en este review básicamente nos reportan una serie de estructuras de dos tipos: moléculas de bajo peso molecular y polímeros pi conjugados, y la influencia que tiene en la movilidad de carga el empaquetamiento molecular. El transporte de carga en semiconductores orgánicos está muy relacionado con el esqueleto molecular. Se ha encontrado, por ejemplo, en ciertos derivados de pentaceno que cuando las películas están perfectamente bien orientadas, es decir, tienen un buen empaquetamiento molecular, su movilidad de carga suele ser del orden de 1 centímetro cuadrado volt segundo. Sin embargo, cuando las películas son amorfas, presentan un comportamiento aislante. Aquí podemos checar esta imagen del autor, y en ella nos presenta distintas estructuras moleculares de materiales propuestos como semiconductores orgánicos.
Estas estructuras son de un tipo de moléculas que se les llama de bajo peso molecular o semiconductores de bajo peso molecular. Tenemos aquí el pentaceno, el TIPS, el tiofeno tetraceno, robreno. Se han encontrado en él movilidades de huecos superiores a 10 centímetros cuadrados por segundo. Bueno, tal vez ustedes se pregunten, ¿por qué buscar un empaquetamiento molecular? Bueno, la cercanía entre las moléculas no debe ser al azar. Lo que se busca en un empaquetamiento molecular es un acoplamiento pi-pi, y que esto dé lugar a un traslape de su densidad electrónica. Pues sucede que la transferencia electrónica es más eficiente cuando existe este traslape, ¿okay? Y por consiguiente la movilidad de carga se incrementa cuando existe dicho traslape. Y ahora ustedes me van a decir, oiga, eso suena muy bonito en papel, pero en la práctica, ¿cómo logramos el empaquetamiento molecular de una estructura? Y bueno, pues sinceramente es a prueba y error, hasta cierto punto, claro. El empaquetamiento molecular ciertamente depende del tipo del procesamiento que se hace para elaborar la película orgánica. No es lo mismo elaborar una película delgada de unos 100 nanómetros mediante crecimiento epitaxial que depositando la capa mediante soluciones del material en cuestión. Para fabricar una película por crecimiento epitaxial requerimos de moléculas cuyo peso molecular no sea tan elevado como para lograr que se suspenda la estructura molecular en el vacío durante el procesamiento. Entonces, de entrada, este método no es adecuado para semiconductores poliméricos. Es por ello que a las estructuras se les agregan ciertos grupos para incrementar su solubilidad, que normalmente son cadenas alquílicas, pero pueden ser de otro tipo. Y muchas veces también son adecuados estos grupos para lograr el empaquetamiento. Por ejemplo, el TIPS, a diferencia del pentaceno, el TIPS cuenta con grupos de acetileno e isopropilsilil. Con esto se ha logrado crear películas fabricadas a partir de soluciones del TIPS cuyas movilidades de huecos son cercanas a 1 centímetro cuadrado por segundo. Existe una infinita variedad de estructuras moleculares que han sido estudiadas y por consiguiente se empaquetan de distinta manera, lo cual depende en gran medida de la molécula. Así, por ejemplo, los pentacenos y moléculas alargadas generalmente se apilan en espiga de forma cofacial, es decir, cara a cara o en ladrillo. Aparte de las moléculas alargadas, también existen estructuras no alargadas que se agrupan en arreglos discóticos, donde en el caso del hexacoroneno se han obtenido movilidades de hasta 1.1 centímetros cuadrados por segundo. Sin embargo, un caso interesante es el del pirilendiimida, con una movilidad de 1.3 centímetros cuadrados por segundo, pero con una diferencia. El pirilendiimida es un material tipo N, por lo tanto su movilidad es de electrones. Bueno, hablando de semiconductores poliméricos, a diferencia de los de bajo peso molecular como son los pentacenos, los pirilendiimidas, los coronenos, etc., los poliméricos son de alto peso molecular y por tanto no se pueden emplear para producir películas por crecimiento epitaxial, que quede claro. Entonces estos solo pueden ser empleados en solución para fabricar las películas por spin coating o dip coating. Pero de esta gran variedad de polímeros es importante resaltar que el más representativo es el politiofeno, con una movilidad del orden de 0.1 centímetros cuadrados por segundo. Claro, es un politiofeno, un poli-3-hexiltiofeno específicamente recomendado en su peso molecular y en sus propiedades que se obtienen de síntesis para la fabricación de transistores. Los politiofenos que se emplean en celdas solares
llevan otro peso molecular. Ahora, el politiofeno existe desde los 80s, pero hasta los 90s fue cuando me parece que fue Macoulomb desarrolló una metodología para sintetizar el P3HT regio-regular, y más recientemente se desarrollaron más polímeros, entre los que destacan un derivado podríamos decir, de P3HT. En este polímero su unidad repetitiva consiste de una unidad de tieno-tiofeno con 2 unidades de tiofeno a cada uno de sus lados. Y este cambio le permitió obtener movilidades de hasta 0.7 centímetros cuadrados por segundo. Los autores reportan también otros polímeros en los que se han obtenido movilidades de carga mayores. Este de índigo es estable al aire atmosférico y en él se obtuvieron hasta 0.79 centímetros cuadrados por segundo. Y bueno, tenemos este otro basado en ciclopenta, ditiofeno y benzotiadiazol. En este se han obtenido movilidades del orden de 1 centímetro cuadrado por segundo. Pero algo interesante en este copolímero es que se han obtenido movilidades muy grandes, de hasta 3.3 centímetros cuadrados por segundo para altos pesos moleculares, como podemos ver, 35 kilogramos mol. Bueno, ya para finalizar, los polímeros son materiales que tienen serias deficiencias de reproducibilidad en cuanto a los resultados, debido precisamente a parámetros de, por ejemplo, el peso molecular, la polidispersidad. Los resultados son diferentes de un lote de síntesis a otro, debido precisamente a problemas de purificación. Y en su defecto, bueno, se han estado impulsando otro tipo de materiales que se conocen como oligómeros de baja banda gap, y estos oligómeros han sido muy atractivos, ya que recogen las ventajas de procesabilidad de los polímeros y también las ventajas que tienen las estructuras como tipo pentaceno o TIPS. Bueno, resumiendo lo que hemos visto, hasta ahorita podemos claramente identificar estrategias para desarrollar candidatos de alto performance, tanto a nivel molecular como a nivel supramolecular. Los autores aquí mencionan que la incorporación de unidades heterocíclicas proporcionan un buen comportamiento electroquímico a las estructuras moleculares, pero yo más bien ahí sugiero que lo tomen con cautela, no necesariamente es cierto. También mencionan los autores que el arreglo supramolecular favorece el empaquetamiento intermolecular, y esto determina la movilidad de carga en el cuerpo del material. Esto generalmente es cierto cuando los materiales son totalmente cristalinos, es decir, que lo que tenemos en nuestra película orgánica de semiconductor es un monocristal. En ese sentido, lo que eso significa es que la carga se transfiere fácilmente de una estructura molecular a otra, debido a que hay ese traslape de la densidad electrónica. En otros términos, eso se le conoce como acoplamiento electrónico, es decir, que electrónicamente una molécula está acoplada con la otra, ¿sí?, debido a su densidad electrónica. También aquí nos mencionan los autores que la presencia de grupos alquílicos favorece la solubilidad y facilita la procesabilidad de los materiales, y ellos mencionan también que puede ser una buena estrategia para ajustar lo que es las propiedades cristalinas del material. Y eso de hecho es cierto. Sin más por el momento, espero les haya gustado este pequeño análisis que se hizo, este review. No olviden darle like al video y suscribirse a mi canal para que les lleguen notificaciones de cápsulas de ciencia básica y otros tópicos que iré subiendo.